del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, juntos de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dale fuerte palmas al Señor y toma tu lugar por unos momentos. El tema de esta noche es anhelando de esa unción de Dios. Amada iglesia, la unción proviene de Dios y fluye en un corazón quebrantado y humilde delante del Señor. Sin la unción de Dios, la iglesia no puede estar capacitada, no puede estar adiestrada y ni mucho menos puede imponer manos para que lo extraordinario del poder de Dios pueda fluir en la vida tuya a través de otras personas. ¿Qué es la unción? Una pregunta que siempre llega a tu mente. ¿Tendré yo esa unción que Dios dice en la palabra? La unción de Dios es el acto mediante el cual Dios consagra, Dios unge y capacita a la persona con sus cualidades y sus virtudes, con el propósito de que le sirvamos para su obra. El significado de la palabra unción en hebreo, Shema, significa ungir y cubrir con aceite a una persona. Quiero entrar contigo a la unción del Antiguo Testamento. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que la unción de Dios venía sobre tres tipos de personas, y la primera eran reyes, los segundos eran sacerdotes y los terceros eran los profetas de Dios. Si vamos a 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, podremos darnos cuenta de cómo Samuel, ¿verdad?, a través de David unge a Saúl. Quiero ir contigo a 1 Samuel con tu espada, que es la palabra del Señor. Capítulo 10 versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Más adelante, en 1 Samuel 15 versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es aquí cuando la palabra del Señor dice: y todos los que sean mis reyes y que yo quiera consagrar, mis profetas irán y lo ungirán a ellos. ¿Por qué? Porque es un propósito que Dios tenía que cumplir en los reyes de Israel. Si vamos ahora con los sacerdotes, vamos a Éxodo 28:41. Te estoy dando una explicación del principio de la unción para que después entremos de lleno a la unción que Dios va a derramar en esta noche. ¿Cuánto lo creemos? Éxodo 28:41 dice la palabra de Dios: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Esta unción que el Señor está dando en el tiempo del Antiguo Testamento era como señal de que Él estaba allí con la gente, con su pueblo. Ahora vamos con los profetas. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Aleluya. No te conectes de alabar al Señor Jesús, sigue conectado en su presencia. Santo es el Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 nos dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safán, de Abel-Mehora, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor aquí está diciendo que cuando Él va a derramar unción sobre una persona en el Antiguo Testamento, lo tenía que apartar literalmente y espiritualmente para su servicio.
Pero en el Antiguo Testamento esta unción, hermanos, solamente venía por un tiempo, no quedaba totalmente firme. Y eso lo podemos ver porque era específico y después se iba, porque no era permanente en el Antiguo Testamento. Y de ello vemos a un Gedeón y a un Sansón, que cuando ellos desobedecían a Dios, esa unción de Dios se iba de la vida de ellos. Pero ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Aquí nos habla de que la unción de Dios viene de dos tipos. La primera es esta unción interna que el Señor da en su palabra. Nos dice en 1 Juan 2:20. Vamos a la palabra del Señor, 1 Juan 2:20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando un hijo de Dios tiene la unción de Dios, él puede conocer, puede identificar lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. ¿Cuánto le alaban? Ahora quiero ir contigo a Efesios 4, versículo 11 al 13. Aleluya. Dice la palabra del Señor en estos versículos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando dice el versículo anterior del 1 Juan 2:20 que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas, es porque también el Señor predestinó y constituyó apóstoles, profetas, ministros, para que nos guiaran en toda la verdad a través de su palabra. Dale fuerte palmas al Señor. Pero hay algo más importante, que el Señor te sella con su Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos habla acerca de esto, que el Señor sella con su Espíritu a los que son sus hijos. Juan 14:13 al 14 dice, vayamos a esta cita porque es muy importante. Juan 14:13 al 14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Y miren, lo más impactante que dice, que saltará para la vida. Cuando la unción de Dios empieza a bajar en la vida de una persona, esa unción no se queda allí, esa unción empieza a moverte, esa unción empieza a darte más, te llena, te capacita, te adiestra, para que tú puedas hacer grandes cosas extraordinarias por el poder de Dios. Número 2, este propósito de la unción interna, entonces lo clasificamos que nos enseña y nos guía. Porque la unción verdadera de Dios siempre nos va a capacitar para llevar buenos frutos de amor, de bondad, de templanza, de mansedumbre. Y como punto importante, en el Nuevo Testamento la unción de Dios está sobre nosotros. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos enseña que hay una medida de unción, porque la unción que Dios te da viene a través de milagros, de sanidades, de prodigios, porque esta unción nos capacita y nos consagra. La unción bíblicamente rompe todo yugo de opresión del adversario, el diablo. Isaías 10:27 nos habla sobre el yugo. Lucas 4:18 nos invita a conocer al Espíritu Santo. Tú puedes decir, yo quiero esa unción. El tema es anhelando la unción de Dios. Pero para que tú puedas tener la unción de Dios, tienes que conocer a Dios, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Cuando tú dices, Señor, levanto mis manos, te alabo, te adoro, hoy me vine a entregar a ti, tú tienes que decirle, Espíritu Santo, ven a llenarme. Quiero llenar mi copa, quiero llenar mi odre de la unción. Y cuando tú estás invitando al Espíritu Santo a tu vida, el Espíritu Santo empieza a descender, empieza a llenarte y suavemente te empieza a
manifestar. Y hasta que te das cuenta, ya está siendo ungida por el poder de Dios. La mujer de esta unción tiene que manifestarse con una mente renovada, con una mentalidad triunfadora, con una mentalidad de obediencia. Porque la Biblia nos habla acerca de Débora, de Esther y la tsunamita, del tema de ayer que estuvieron también dando aquí, ¿verdad?, en este lugar. Estas mujeres fueron ejemplo de lograr objetivos específicos que Dios quería hacer a través de ella para que el pueblo de Israel viera la gloria de Dios. Jueces 5:7 nos habla acerca de Débora. Lo que hizo Débora, una gran victoria. A pesar de ser profeta, ella llevó al pueblo del Señor a la victoria a través de Barak sobre la derrota de Sisera. Hablamos también de Esther, y Esther fue una mujer de oración, una mujer sumisa, una mujer obediente. Esther 4:16 nos habla que Esther convocó a todo el pueblo del Señor para que ayunaran por ella, para que estuvieran vigilantes, para que estuvieran en oración, para que cuando ella se presentara al rey no fuera rechazada y la petición que ella quería solicitarle fuera contestada. Y vimos la mano de Dios como lo hizo a través de Esther. ¿Y qué demás de hablar de las tsunamitas? En de Reyes 4:8 al versículo 37, que nos dice que cuando el profeta llegó a ella y le dijo: vas a tener un hijo, ella se rió. Pero lo más que me lleva a consternarme es cuando el hijo de ella muere y ella llega a ese profeta y le dice: tú me dijiste que iba a tener un hijo, pero mi hijo está muerto. Y el profeta le dijo: tráigala para acá. Y cuando el profeta empezó a poner sus manos, el hijo de la tsunamita vivió. Segunda de Reyes 8:24 nos habla de este gran suceso. Para que la unción de Dios fluya sobre nuestras vidas, tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que olvidar todo el pasado. Tenemos que borrar todo aquello que nos viene a la mente, que nos recuerda los fracasos, las tristezas, las lágrimas. Porque Dios, cuando viene a la revolución, cuando te cambia, te hace nuevo. ¿Cuánto lo creemos? Quiero que vayas a Isaías capítulo 43. Aleluya. Versículo 18 y 19. Dice el Señor para hoy, para ti mujer: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando el Señor empieza a tratar contigo, Satanás no puede robarte la bendición, porque tú empiezas a poner un muro, una protección. En el Antiguo Testamento vimos que el Señor se manifestaba a través de profetas, a través de reyes, a través de los sacerdotes, pero la unción era temporal. Pero hoy Dios nos dice: en este nuevo tiempo, a través de los apóstoles del Señor, y recibiréis poder. Y dijo: y aquí todo estaré contigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu Santo hoy está capacitando tu vida. El Espíritu Santo hoy te está llenando de unción. Porque tú tienes que ser una mujer de guerra, una mujer que te llene de su presencia. Hace unos momentos en la alabanza yo contemplaba cómo se gozaban, se alegraban delante del Señor, se llenaban. Y Dios te dice hoy: eso no se compara a lo que yo hoy te voy a hacer llenar. Porque Dios quiere llenar tu copa, Dios quiere llenarte de unción. Y cuando tú vienes preparada para llenarte de Dios, entonces sí, ella lo tiene que huir. ¿Cuánto lo creemos? Tiene que huir, porque cuando una mujer se levanta como Débora en el campo de batalla, él tiene que huir, porque el Señor empieza a llenar. Dios no te da espíritu de cobardía, mujer. Dios te da espíritu de valor y de dominio propio.
Dios te dice en esta noche: levántate con el poder de mi fuerza. Si estás débil, di ahora: fuerte soy en el Señor. Entonces papá Dios va a empezar a llenar. Cuando tú estás llorando, cuando tú estás sintiendo la presencia de Dios, alzas tus manos y te empiezas a dejar mover por el Espíritu Santo. Su gloria empieza a bajar, su unción te empieza a llenar, te empieza a quebrantar, y el Espíritu Santo te empieza a decir: aquí estoy, quiero llenarte, quiero darte más, quiero que te acerques más a Dios, quiero que le conozcas más, porque unción ha bajado hoy en este lugar. Dale gracias al Señor. Y cuando la mujer de Dios empieza a levantarse y dice no a los fracasos, dice no a las tristezas, dice no a los lamentos, entonces se levanta en virtud. Su mente es renovada porque tiene una actitud positiva y su fe va en aumento, porque el Señor dice: poderosas cosas harás en mi nombre, y aún más de lo que yo he hecho en la tierra. Dice el Señor: tú has venido para ser lleno. Si tú anhelas la unción de Dios, entonces tienes que provocar el Espíritu Santo, tienes que provocar el poder de Dios para irte lleno esta noche. No conozco tu vida, no sé qué pruebas estés pasando o qué hayas vivido el día de hoy, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo quiere llenar esta noche. Lo que sí sé es que Jesús quiere levantarte y restaurarte este día. Día de victoria, día en el cual tienes que levantar la bandera, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien llevarse, a quien devorar. Y tú que te has levantado en la brecha, no caigas, llena de poder de Dios más, porque la mujer que anhela la unción de Dios no es una mujer que dice hoy sí, mañana no. La mujer que anhela la unción de Dios es una mujer que está activa, que es positiva y que dice como Jacob: yo voy a pelear por mi bendición. Ven y pelea la bendición que Dios te va a dar esta noche. Son los últimos tiempos y Dios requiere también a mujeres valientes. Muchos podrán decir: la unción de Dios solamente viene para hombres. No, mentira del diablo. La unción de Dios también está sobre las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es astuto, y cuando tentó a Eva, por medio de ella vino a destituirla, vino a que ella fracasara. Pero el Señor le dijo: y tú herirás con el calcañar a la serpiente. Así que la iglesia, con las palabras, es la que tiene el poder, tiene la unción y tiene el fuego para reprender a Satanás, sus demonios, sus legiones, para que salgan fuera. ¿Cuántas guerreras valientes hay aquí en esta noche? Si lo crees, da grito de júbilo, grito de guerra a su nombre. No me detengas, alábale, no me detengas, alábale, glorifícale, porque hoy estás anhelando esa unción. Quiero mujeres como Esther, quiero mujeres como Débora, quiero mujeres como la Señorita, que no se vencen los santos del Señor. Si hablamos de guerreros espirituales, tenemos a Moisés frente a una Amalek que nunca resistió, sino que ganó. Tenemos a un Josué frente a Jericó. Tenemos a un David frente a Goliat. Tenemos a un Sansón frente a los filisteos y a un Elías frente a Acab. La unción de Dios estaba sobre ellos, estaba también sobre las mujeres, dice el Señor. Ahora la unción en el Antiguo Testamento estaba solamente para áreas específicas, para los profetas, pero ahora en este tiempo la iglesia tendrá esa unción. El Señor no fue egoísta en decir solamente unos cuantos. El Señor dijo: y toda carne será llena de mi gloria en los postreros tiempos. En Joel 2 dice: y tocarán trompeta, y mi unción vendrá, y se llenará. Porque el Dios empieza a llenar. Entonces,
unción de Dios empieza a llenarte, tu nivel espiritual va aumentando a tal grado que ese nivel de unción que ya está en ti es reconocido por el mismo Satanás, porque dice: con ella no podemos, porque tiene un gran escudo. Y dicen los demonios, pero tenemos que vencer. Hay que meterle problemas en el matrimonio, meterle problemas y chismes sobre ella, sobre su manera de pensar. Tiene que caer, dicen los demonios. Dicen la legión: no te preocupes, Satanás. Si los demonios no pueden, vamos nosotros, que somos más contra esa mujer. Y mientras Satanás empieza a rodear, darse vuelta y vuelta y vuelta, y por más prueba que niegue a la mujer de unción, él no puede. Porque los dardos, las tentaciones, las brujerías caen, se resbalan sobre la mujer de unción. Pues porque la mujer de unción tiene un escudo, hay un muro de protección, y los brazos de Jehová están sobre ella. Esta mujer de unción no se cansa de alabar a Dios, no se cansa de orar, de doblar rodillas, no se cansa de profetizar, no se cansa de orar. La mujer que tiene unción de Dios, todo el día está en la guerra, está en la batalla. Débora perdió la guerra, y fue guerra física. Pero hoy te dice el Señor: no vas a pelear guerra física con tu vecina, con tus familias, con el gobierno, con tu país. Dice el Señor: te estoy preparando para que pelees la guerra espiritual en la cual tienes que mover tu unción. Pero algo sí te quiero decir: cuando tú tienes unción de Dios, Satanás no va a estar tranquilo, va a querer destruirte, va a enviar sus secuaces para aplastarte. Pero poderoso es el Señor, que nos cubre con su sangre preciosa. Cuando tú provocas al Espíritu Santo que te llene, porque estás adelante del Señor, el Espíritu Santo baja con fuego, te quema, te llena, te satura, porque esa unción es poder y fuego, como dice el canto. Esto es lo que queremos, dice el Señor. Esto es lo que te voy a dar, esto es lo que te voy a dar: unción, poder y fuego. Tienes que doblarte, tienes que abrir tu corazón, tienes que llenarte, porque hoy tú vas a hacer la diferencia, mujer. Porque cuando tú salgas, no vas a ser la misma. Muchas veces tal vez has escuchado predicaciones de que no serás la misma, y a veces dices: soy igual. A los 3 días se me va la unción. No seas como el Antiguo Testamento, como el pueblo anterior. Eres de este tiempo, dice el Señor, y mi unción es permanente hasta que yo llegue por ti. Así que levántate, dice el Señor. ¿Dónde está?